El día que Mariana fue llevada a la residencia, el aire parecía pesar más de lo habitual. Sus hijos, ocupados y sin mirarla a los ojos, descargaban sus cosas con gestos secos y palabras cortas. Un bolso desgastado, algunas fotografías y un suéter tejido a mano eran todo lo que podía llevar consigo. «Será mejor así, mamá», dijo su hijo menor, mientras la puerta del coche se cerraba detrás de ellos. Mariana permaneció inmóvil, con las manos apoyadas sobre su bolso. No soltó una lágrima, no allí, no frente a ellos. Observó cómo el coche desaparecía al final de la calle y sintió que un vacío se instalaba en su pecho. Los años criando sola a sus 3 hijos, las noches en vela, las comidas olvidadas y los sacrificios constantes parecían desvanecerse en un instante, como si nunca hubieran tenido valor para ellos. Cuando entró en la residencia, un olor a desinfectante reemplazó la calidez de su hogar. Un auxiliar le pidió documentos sin levantar la mirada, colocó su bolsa en una estantería y se marchó con un bienvenida seco y sin emoción. Mariana se quedó de pie, mirando la puerta que se cerraba detrás de ella. Y por primera vez sintió que había sido apartada de la vida de aquellos a quienes más había amado. Caminó hacia su habitación, pequeña y fría, con una cama individual y una ventana que apenas dejaba entrar la luz. Colocó las fotografías en la mesita de noche. Sus hijos pequeños sonriendo en la playa, un cumpleaños donde todos estaban juntos. Momentos que ahora dolían más que cualquier distancia física. Recordó las palabras de su hijo mayor, dichas sin intención de herir. «Mamá, ya no podemos encargarnos de ti. Es hora de que pienses en tu propia vida». Aquella frase se repetía en su mente como un eco interminable. Mariana no entendía cómo el amor que ella había dado podía convertirse en indiferencia y prisa por separarse de ella. Se sentó en la cama, abrazando su suéter tejido con paciencia y lágrimas contenidas. Afuera, el cielo parecía reflejar su tristeza, gris, inmenso, silencioso. Y allí, en ese cuarto desconocido, Mariana comprendió algo que le heló el alma. No la habían llevado a un hogar para cuidarla, la habían dejado atrás. El silencio se volvió pesado. Cada sombra en la pared parecía recordarle la ausencia de sus hijos, el final abrupto de la vida que había conocido. Y en ese instante, mientras las limas comenzaban a deslizarse sin ruido por su rostro, Mariana sintió que su mundo se había partido en dos. Esa primera noche, Mariana se tumbó en la cama y permaneció mirando el techo, sintiendo un vacío que parecía atravesarle el pecho. Afuera, los pasillos de la residencia estaban llenos de murmullos apagados y pasos que resonaban como recordatorios de que no pertenecía allí. Cada sonido le recordaba que estaba sola, completamente sola. Abrió la fotografía más querida que había llevado consigo, sus hijos pequeños sonriendo en el jardín de la casa donde creció. Recordó sus risas, los abrazos espontáneos, las manos pequeñas que se aferraban a las suyas cuando tenía miedo. Todo parecía tan lejano ahora. Su corazón dolía al pensar que esas memorias no tenían valor para ellos en el presente. Intentó comer algo, pero apenas probó la comida que un auxiliar dejó frente a ella, sin mirarla. Cada cucharada era amarga, no por el sabor, sino por la sensación de indiferencia que la rodeaba. Mariana miraba la puerta del comedor con la esperanza absurda de que alguno de sus hijos regresara, arrepentido, con palabras de amor o disculpas que nunca llegarían. Recordó la última discusión en la cocina de su hogar. Las voces elevadas, el tono frío de su hijo mayor, diciendo que ya era hora de pensar en sus propias vidas. La indiferencia de su hija menor, que evitaba mirarla directamente. Fue un golpe que nunca había imaginado recibir. La traición no siempre duele con gritos, a veces es silenciosa,
y eso era lo que más desgarraba el corazón de Mariana. Cuando regresó a su habitación, las lágrimas fluyeron sin control. Cubrió su rostro con las manos para que nadie la viera. Y cada sollozo contenía años de sacrificio y amor no correspondido, de noches sin dormir, de preocupación constante por hijos que ahora la ignoraban. Apretó con fuerza el suéter tejido, como si aferrarse a algo hecho por ella misma pudiera darle consuelo. Y así, mientras la luz de la lámpara iluminaba tenuemente la habitación, Mariana entendió que su sufrimiento no era solo por la distancia física de sus hijos, sino por la distancia emocional que se había instalado entre ellos. Discontinuos. El dolor la envolvía, profundo, silencioso, y mientras cerraba los ojos para intentar dormir, solo podía pensar en cómo alguien a quien había dado todo podía olvidarla tan rápido. Las mañanas en la residencia se volvieron una prueba silenciosa de resistencia para Mariana. Cada día, la luz fría del pasillo la despertaba antes de que pudiera acostumbrarse a la idea de estar allí. La auxiliar le abría la puerta de la habitación con gestos mecánicos y un simple buenos días sin ningún atisbo de calidez. Mariana aprendió a levantarse despacio, como si su cuerpo quisiera retrasar el inevitable encuentro con la soledad que la esperaba en cada rincón. El comedor era un espacio lleno de movimientos repetitivos y miradas perdidas. Mariana se sentaba en la misma silla, con la espalda erguida, intentando mantener un poco de dignidad, mientras observaba cómo otros residentes compartían conversaciones que nunca la incluían. Cada saludo que no le dirigían, cada gesto de indiferencia, se sentía como pequeñas punzadas en su pecho. Intentó llamar a sus hijos varias veces desde el teléfono común del pasillo. Marcó a su hija menor, pero la llamada cayó directamente al buzón de voz. Intentó al hijo mayor, quien respondió con prisa y un mamá. No puedo hablar ahora. Te llamo más tarde. Ese más tarde flotaba en el aire sin fecha, como una promesa que sabía que no se cumpliría. Los pequeños gestos de la residencia a veces le daban un alivio mínimo. Una compañera mayor la tomaba de la mano confundiéndola con alguien más. Mariana no corrigió el error y sostuvo la mano cálida unos minutos, sintiendo que su presencia aún podía significar algo para alguien. Pasear por el jardín bajo el sol y sentir la brisa en el rostro era otra de esas pequeñas victorias, recordándole que la vida seguía a pesar de la traición de sus hijos. Pero también había humillaciones sutiles. Platos servidos sin cuidado, objetos movidos del lugar, conversaciones ajenas en las que se sentía invisible. Mariana entendió que no solo estaba separada de sus hijos, estaba aprendiendo a existir en un mundo que parecía olvidarla. Aún así, cada mañana se levantaba, se peinaba con cuidado y caminaba por los pasillos de la residencia. Cada paso era un acto de resistencia silenciosa, un recordatorio de que aún tenía fuerza suficiente para seguir adelante, incluso en medio de la indiferencia y la soledad que la rodeaban. Como que la rutina, aunque fría y dura, comenzaba a enseñarle que podía encontrar su lugar en un mundo que había cambiado sin pedirle permiso. Las tardes en la residencia eran las más largas para Mariana. Después del almuerzo, cuando los pasillos se llenaban solo de murmullos apagados y pasos lentos, los recuerdos aparecían como fantasmas que no pedían permiso. Se sentaba junto a la ventana, dejando que la luz tibia iluminara sus manos arrugadas, y cerraba los ojos para viajar a otra época, a su hogar lleno de risas y vida. Recordó las mañanas en que preparaba el desayuno para sus hijos, con olor a pan tostado y café recién hecho,
cómo corrían por el pasillo con las mochilas colgando, y ella los llamaba para que se pusieran los abrigos. Sus voces eran música para ella, y el simple hecho de verlos felices le llenaba el corazón de orgullo y amor. También recordó los días difíciles, los trabajos extra para pagar estudios, las noches en vela cuidando que no les faltara nada, los sacrificios silenciosos que nadie agradecía. Cada esfuerzo había sido un acto de amor que ahora parecía olvidado, como si nunca hubiera existido. Mariana recordó especialmente la Navidad del año pasado en su casa. La mesa estaba llena, pero sus hijos hablaban de planes y viajes que no incluían a nadie más. Intentó intervenir, decir algo, pero fue ignorada. Aquella pequeña exclusión se sintió como una daga, y fue el principio de la decisión de sus hijos de dejarla en la residencia. Mientras miraba las fotografías que había llevado consigo, sintió un dolor profundo por la traición y la indiferencia de aquellos que más amaba. Cada rostro sonriente en las imágenes contrastaba con la realidad de su abandono, recordándole lo efímero que puede ser el cariño cuando se toma por sentado. Aún así, entre lágrimas silenciosas y suspiros, Mariana se aferraba a los recuerdos que aún le daban fuerza. Recordaba con detalle los abrazos, las risas, los momentos compartidos, y aunque la tristeza la consumía, también empezaba a comprender que esos recuerdos eran su refugio. ¡Pum! ¡Pum! En la quietud de su habitación, Ariana sintió cómo el pasado le dolía y al mismo tiempo le enseñaba algo valioso. Incluso en la traición y el abandono, el amor vivido y los recuerdos guardados podían ser un refugio para su corazón, un espacio donde aún podía encontrar consuelo y fuerza para seguir adelante. Los días se volvieron una lucha silenciosa para Mariana. Cada mañana al despertar, sentía un peso invisible en el pecho, una mezcla de tristeza, cansancio y desesperanza que le recordaba que estaba sola, aunque rodeada de gente. El mundo parecía continuar sin ella. Las conversaciones, los gestos y las risas de otros residentes la hacían sentir más distante, más invisible. Intentaba distraerse y leía libros viejos, bordaba con manos temblorosas o simplemente observaba los movimientos repetitivos de la residencia. Pero cada gesto que no estaba dirigido a ella, cada mirada esquiva, se sentía como un recordatorio de su abandono. Se miraba al espejo del baño compartido y apenas reconocía a la mujer que veía. Arrugas profundas, ojos cansados y un vacío que parecía haberse instalado permanentemente. Los recuerdos seguían apareciendo, interrumpiendo cualquier intento de normalidad. La imagen de sus hijos jugando en el patio, sus voces llamándola mamá, los abrazos espontáneos. Todo parecía tan lejano, como otra vida que ya no le pertenecía. La sensación de pérdida era más intensa que la soledad física. Era una soledad emocional que la mantenía despierta por las noches. Sin embargo, en medio de la tristeza surgían pequeños destellos de esperanza. Una palabra amable de otra residente, un gesto inesperado de un auxiliar, un rayo de sol que iluminaba su rostro. Esos instantes, aunque breves, le recordaban que aún existía humanidad a su alrededor y que podía encontrar momentos de alegría incluso en un lugar que parecía frío y distante. Mariana luchaba consigo misma entre dejarse arrastrar por la tristeza o aferrarse a la poca dignidad que le quedaba. Cada lágrima contenida, cada pensamiento de abandono, era un campo de batalla silencioso. A veces se permitía llorar en la ducha, donde nadie podía verla, y sentía que con cada sollozo vaciaba un poco de su dolor acumulado. Poco a poco comenzó a comprender algo. Poco a poco comenzó a comprender algo. La soledad también era un espejo que le mostraba su propia fortaleza.
Cada día que lograba levantarse, vestirse y caminar por los pasillos era una victoria silenciosa. Aunque la tristeza seguía presente, emergía un hilo tenue de fuerza interior, suficiente para sostenerla un día más y recordarle que aún podía encontrar motivos para seguir adelante. Con el tiempo, Mariana comenzó a notar pequeños rayos de luz en medio de su rutina gris. Una tarde, mientras bordaba en la sala común, una mujer mayor se sentó a su lado y, observando sus manos, dijo con una voz temblorosa: «Siempre me ha gustado cómo trabajas con las manos». Mi madre bordaba igual. Mariana sonrió, algo tímida, y por primera vez en días sintió un calor diferente en el pecho. Empezaron a hablar de cosas sencillas: el clima, los recuerdos de la infancia, historias de familia. Poco a poco, esa conversación se convirtió en una compañía inesperada, un hilo que la conectaba nuevamente con la vida. También comenzó a notar pequeños gestos de amabilidad de parte del personal. Un auxiliar joven le preguntaba con cuidado si necesitaba ayuda para acomodar sus cosas o si quería salir al patio. No eran grandes cosas, pero para Mariana, esos gestos significaban que todavía podía sentirse valorada y respetada. Descubrió también pequeñas alegrías que había olvidado. El aroma del café recién hecho por la mañana, el sol acariciando su rostro cuando caminaba por el jardín, la risa de los residentes que ya no la hacía sentir excluida. Cada uno de esos momentos le recordaba que la vida podía seguir ofreciendo motivos para sonreír. Comenzó a involucrarse con otros residentes, leyendo para quienes tenían dificultades de visión, compartiendo historias y recuerdos. Ver cómo una sonrisa surgía gracias a su presencia le devolvía una sensación de utilidad y de pertenencia que creía perdida para siempre. Mariana entendió que no necesitaba la aprobación de sus hijos para sentirse valiosa. Cada gesto amable, cada conversación sincera, cada pequeño logro diario se convirtió en un ladrillo que reconstruía su dignidad. Y así, entre risas suaves y charlas pausadas, comenzó a sentir que aún podía formar parte de un mundo que había pensado que la había olvidado. La resiliencia empezaba a florecer lentamente, como un brote tímido que resiste el invierno, y Mariana descubrió que todavía podía encontrar motivos para ser feliz, a pesar del abandono que había sufrido. Con el paso de los meses, Mariana comenzó a sentirse más fuerte y segura de sí misma. Cada mañana, al mirarse en el espejo, ya no veía a la mujer quebrada por la traición de sus hijos, sino a alguien que había sobrevivido al abandono, al dolor y a la soledad sin perder su esencia. Su mirada reflejaba calma y determinación. Sus pasos por los pasillos eran firmes, como si quisiera recordarle al mundo que aún existía. Empezó a tomar decisiones por sí misma, pequeñas pero significativas. Elegir qué actividades hacer, con quién pasar tiempo, cómo organizar su espacio en la habitación. Tompo kono porco, ko osisseore. Pero siente. Giustazione kelko, pylöinä no kuoleisaleria. Su autoestima crecía con cada gesto, con cada sonrisa compartida con otros residentes, con cada momento en que se sentía útil y valorada. Mariana también empezó a reflexionar sobre sus hijos con una claridad diferente. La tristeza permanecía, pero el rencor fue disminuyendo. Ya no necesitaba confrontarlos con reproches o lágrimas. Entendió que su valor no dependía del reconocimiento de quienes la habían traicionado. La traición de sus hijos había sido dolorosa, pero no podía definir quién era ni cuánto podía amar y vivir con dignidad. Su resiliencia se volvió visible. Ayudaba a nuevos residentes a adaptarse, compartía historias y enseñanzas, ofrecía apoyo sin esperar nada a cambio. Cada sonrisa que surgía gracias a ella reforzaba la certeza de que la verdadera justicia no siempre viene de otros, sino de recuperar la propia fuerza y autoestima. El dolor seguía presente,
pero ahora era un recordatorio de lo que había superado. Mariana había aprendido que podía construir su felicidad, que podía encontrar propósito y alegría, incluso en un lugar que al principio parecía frío y distante. Por primera vez en muchos años, Mariana cerró los ojos y respiró con tranquilidad. Su corazón, aunque marcado por la traición y la soledad, estaba lleno de fuerza, serenidad y un amor propio que nadie podía arrebatarle. Había aprendido a valorarse, a respetarse y a enfrentar la vida con dignidad, descubriendo que la verdadera fortaleza reside en uno mismo. Llegó un día en que Mariana despertó con una sensación de paz que no recordaba desde hacía años. Se levantó de la cama, caminó hasta la ventana y dejó que el sol iluminara su rostro. Los pájaros cantaban en el jardín, y por primera vez su corazón escuchaba la melodía, sin sentir un nudo de tristeza. Un nudo de tristeza. Durante años había esperado un gesto, una llamada, un arrepentimiento que quizá nunca llegaría, pero ahora comprendió que la vida le había ofrecido algo más valioso, la certeza de que podía existir y ser feliz por sí misma, sin depender de quienes la habían abandonado. Sus hijos nunca llegaron ese domingo, ni siguiente, y Mariana ya no sentía que eso disminuyera su valor. Tenía amistades nuevas, rutinas que la hacían sentir viva, y sobre todo, un respeto profundo por sí misma que nadie podía arrebatarle. Había encontrado un espacio donde su presencia importaba y donde podía ser escuchada y apreciada. Cada gesto amable de otros, cada conversación compartida, cada rayo de sol sobre su piel, se convirtió en un recordatorio de que la felicidad y la dignidad podían construirse desde adentro. Mariana había aprendido que su valor no dependía de la aprobación de sus hijos ni de nadie más. La verdadera justicia era haberse reconstruido, haber recuperado su fuerza y su paz. En su interior, una serenidad profunda reemplazó la amargura. El abandono y la traición seguían siendo parte de su historia, pero ya no definían su presente. Había logrado reconciliarse con su dolor, con sus recuerdos y con la vida que le quedaba, y eso le permitió cerrar los ojos con tranquilidad, sabiendo que su corazón estaba completo. Esa noche, Mariana sonrió por primera vez en mucho tiempo sin sentir culpa ni vacío. La mujer que fue olvidada, traicionada y lastimada había sobrevivido al dolor, había reconstruido su dignidad y había encontrado la paz en su propio ser. Entre lágrimas y recuerdos, comprendió que su vida aún podía brillar, y así, en silencio, se permitió finalmente sentirse libre y en paz.